Requisitos de existencia y validez de las obligaciones. Para hablar de estos requisitos de existencia y validez de las obligaciones, tenemos que remitirnos al artículo 1502 del Código Civil, que nos establece que para que una obligación exista, esta tendrá que tener capacidad, consentimiento, objeto y causa. Y que para que una obligación sea válida, deberemos tener capacidad legal para poder realizar la obligación, un consentimiento libre de vicios, es decir, consentimiento sin error, fuerza o dolo, un objeto lícito y una causa lícita. Para entender ello, empecemos a hablar del primer elemento, que es la capacidad. La capacidad en las diversas determinaciones y dependiendo la edad, es uno de los principales atributos que tiene la persona. Desde este respecto suele hablarse de varias capacidades que tiene el sujeto en el derecho. La primera capacidad es la capacidad política. Los ciudadanos, estos son las personas que adquieren la mayoría de edad, es decir, los 18 años, pueden elegir, ser elegidos, desempeñar cargos con jurisdicción y mandato. Esto en virtud al artículo 99 de la Constitución Política de Colombia. La capacidad laboral es aquella que nos permite celebrar contratos de trabajo. Esto se puede hacer autónomamente a partir de la mayoría de edad. Para celebrar contratos de aprendizaje o pertenecer a sindicatos, la norma nos dice que con haber cumplido 14 años de edad es suficiente. Esto al tenor del artículo 29 y 383 del Código Sustantivo del Trabajo. También se tiene capacidad comercial, es decir, para realizar actos o negocios mercantiles, aquellos que hayan cumplido más de la mayoría de edad, de acuerdo a los artículos 31 y 34 de la Constitución Política de Colombia. Y desde luego la capacidad civil, que esta es la materia de nuestro estudio. Entonces, cuando el artículo 1502 establece que para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario que sea legalmente capaz. Esto parece dar a entender que la única capacidad exigible es la del deudor. Sin embargo, esto es un criterio inadmisible en tanto es requerida también la capacidad del acreedor, evidenciándose tal exigencia en la bilateralidad del contrato, en donde el acreedor y el deudor de la prestación, según se miren las cosas, desde uno u otro extremo de la relación crediticia, deben ser capaces. Entonces, ¿qué es la capacidad? La capacidad en sentido lato es la facultad o poder que tiene una persona para adquirir derechos y ejercerlos libremente. De esta definición se deducen las dos variantes de la capacidad civil. La primera variante es la capacidad de derecho, o si quieren, capacidad adquisitiva o de goce. La tienen todas las personas por el solo hecho de serlo. En tanto el concepto de personalidad se asimila al de capacidad de goce. La personalidad surge a la vida jurídica con los derechos inherentes a ella reconocidos universalmente y con la posibilidad práctica de adquirir aquellos determinados en el ordenamiento jurídico positivo. Es decir, esa capacidad de derecho la tienen las personas desde que nacen, se separan completamente de su madre y sobreviven tan siquiera un instante hasta el momento de su muerte.
La segunda variante de la capacidad civil es la capacidad legal, capacidad de ejercicio, de obrar o capacidad negocial, definida por el artículo 1502 como la actitud de una persona para poderse obligar por sí misma y sin el ministerio o la autorización de otra. Aquí cobra mayor vigencia el principio de la capacidad como regla general y la incapacidad como excepción, de suerte que el estudio de la capacidad en última instancia se reduce al estudio de las distintas incapacidades excepcionales. De acuerdo a ello, la incapacidad en virtud del artículo 504 del Código Civil se divide en dos. Una incapacidad absoluta o una incapacidad relativa. Dice el artículo 504 del Código Civil que son incapaces absolutos los impúberes y que sus actos no producen ni obligaciones naturales y no admiten caución. Quiere decir que las obligaciones que realicen los menores de edad en el rango de 0 a 14 años son absolutamente nulos y ni siquiera producen obligaciones naturales. Sigue la norma. Además, dice la norma, son también incapaces los menores adultos que no han obtenido habilitación de edad, pero la incapacidad de estas personas no es absoluta y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos y respectivos determinados por la ley, es decir, que son los menores de edad que se encuentran entre los 14 y los 18 años de edad. Recuerden que de conformidad al artículo a la ley 27 de 1977, no existe ninguna habilitación de edad, como quiera que la mayoría de edad se obtiene a los 18 años. Como ven, este régimen de incapacidades varió con la expedición de la ley 996 del 2019, en donde las personas en condición de discapacidad se presumen incapaces cuando adquieren la mayoría de edad. Es por ello que los apartes del artículo 504, que hablan de dementes y o sordomudos, desaparecieron, así como la expresión disipadores que se hallen bajo interdicción. Entonces, recordando un poco este régimen de incapacidades, hablemos de la representación legal. En esa representación legal tenemos que hablar que las características de los incapaces absolutos es que los actos de los incapaces absolutos son absolutos absolutamente, es decir, los actos celebrados por los menores de 0 a 14 años son absolutamente nulos de conformidad al artículo 1741 del Código Civil. Sus actos no producen siquiera obligaciones naturales. Artículos 1504 y 1527. Sus actos no pueden caucionarse ni novarse. Es decir, que los actos de los incapaces absolutos no pueden ser objetos de garantías reales o personales, ni mucho menos puede darse la novación como forma de extinción de la obligación. Y los incapaces absolutos, en términos generales, no pueden por sí mismos ni siquiera adquirir la posesión de una cosa mueble, de conformidad al artículo 784
del Código Civil. Con respecto a los incapaces relativos, vamos a ver que sus actos se presumen o sus actos adolecen mejor de nulidad relativa. ¿Y por qué de nulidad relativa? Porque en algunas circunstancias podrán validarse bajo la ratificación o la convalidación de esas obligaciones. Entonces, volviendo a nuestra gráfica, tenemos que analizar un concepto que es el de la reglamentación, el de la representación legal. Esta representación legal es un fenómeno vinculado con la capacidad de ejercicio, es decir, cuando se adquiere la mayoría de edad y por X o Y circunstancia no puede ejercerse la posibilidad de obligarse libremente de acuerdo a lo indicado anteriormente. Así que el artículo 1505 nos dice que lo que una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada por ella o por la ley para representarla, produce respecto del representado iguales efectos que si hubiere contratado con él mismo. Entonces, si A contrata con B a nombre de C, sin estar facultado por B ni por la ley, el acto no es oponible a C. Contrario sensu, si A contrata con B, siendo incapaz, el acto está viciado de nulidad.